Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a una edición de La Ruta de la Innovación. Es para mí un placer poder seguir compartiendo aquí con ustedes diferentes temas de interés relacionados con la sociedad, relacionados con el ser humano y sobre todo relacionados con todo lo que nos está sucediendo en la actualidad, pero todas las repercusiones obviamente que han tenido nuestra historia, nuestro presente y pues las perspectivas como lo vamos a hablar en el día de hoy con un invitado muy especial. Se trata de Serge Lawrence. Él es investigador, escritor, conferencista, experto en participación social, política y filosófica. Es además de todo esto un gran amigo, un gran hombre, cercano, sencillo y sobre todo con unos grandes conocimientos y sabiduría acerca de nuestra sociedad. Tiene un sentido muy crítico y algo que me encanta de Serge es que no tiene pelos en la lengua, pero sigue siendo ese ser jovial, amable y divertido porque nos hemos conocido en ámbitos, hemos pasado de estar en la intelectualidad a irnos a tomar algo, a pasarla bien, a reírnos y sobre todo a vivir la vida en esencia con esa pluralidad que nos caracteriza a los seres humanos. Así es que yo, Sergio, a esta hora te doy la bienvenida a este programa de la Ruta de la Innovación, donde queremos inventarnos un mundo mejor. Así es que muchas gracias, Serge, por aceptar esta invitación. Te saludo, como digo yo, desde el corazón hacia el tuyo. Gracias, Ángela, gracias por esa acogida. Un saludo a todos los que nos vean por redes sociales, nos vean en el futuro. Es una apuesta muy interesante, es hablar al futuro. Eh, Así que nada, a tu disposición. Muchísimas gracias, Serge. Nos hemos conocido en ámbitos para las personas y los seguidores de estas redes sociales. Me conocen ahora en su mayoría por la comunicación transformacional, por mis aportes en el desarrollo humano. Y yo tuve una época en mi vida muy especial que fue la que me vio nacer a nivel profesional cuando estaba recién graduada de la universidad. Era que trabajábamos con cooperación internacional, con AESCO, que a través de esta importante ONGs que nos hemos conocido y especialmente con CERS en unos procesos de participación ciudadana, donde un colectivo importante de personas que consideramos que los ciudadanos debemos y podemos, además de tener el derecho, tenemos el deber de participar en la construcción de una ciudadanía mejor. Así es que yo trabajé bastante tiempo en este ámbito y quedé con grandes amigos, tuve grandes aprendizajes y considero que esto no está lejano del desarrollo humano, porque cuando tenemos amor propio, cuando identificamos nuestras habilidades, nuestras destrezas, entonces también entendemos que formamos parte de una ciudadanía, de una sociedad, de una colectividad que no puede crecer per se, que necesita de cada individuo para crecer y que todos debemos comprometernos responsablemente y activamente con el desarrollo social y sostenible de la humanidad. Así es que bueno, el experto del día es Serge. Y Serge, me gustaría antes que todo preguntarte quién eres y qué te mueve a llevar toda una vida investigando, reflexionando y proponiendo para la transformación de la humanidad. No es fácil autodefinirse sin caer en falsos egos. Mm, eh, si me tengo que definir una palabra, soy un observador he tratado de convertirme en un observador reflexivo. Eso quiere decir que me hago mucho más preguntas que buscar respuestas. Las respuestas son fáciles, lo difícil es plantear las buenas preguntas. Eso me lleva a otra segunda definición, que intento ser un desaprendiz, no aprender, sino desaprender. Tenemos muchos a prioris, eh, muchas cosas que nos vienen dadas por la propia cultura,
por nuestro propio medio, por las propias experiencias, y mucho del conocimiento que está a nuestra disposición lo convertimos en creencias y hay que descreer, hay que desaprender, en hacer reflexión crítica. Eh, eh, y he logrado, afortunadamente, me considero afortunado en eso, tener algo que siempre deseé, que era tener una hamaca en un rincón del mundo para poder observarlo, cuestionarlo, cuestionarme, observarme, eh, y constatar eh, eh, la inmensidad que hay a nuestro alrededor, lo pequeño que somos, y entonces la otra cosa que podría, que, 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 que intento, que me cuesta mucho, es llegar a ser humilde. Me parece que por lo menos es una búsqueda en la que ando, buscar una humildad que no es fácil, sobre todo cuando venimos de sociedades individualistas que nos además aumentan el ego, que nos hacen creer en ese ego. Entonces, por eso hablaba de desaprendizaje. Eh, Muy saltimbanqui, debo reconocerlo. He recorrido, tengo la suerte de haber recorrido no solo muchos países, sino también muchas situaciones, situaciones que a veces parecieran contradictorias, eh, pero que me han llevado a esa postura, a minimizarme, a buscar esa humildad, ese refugio. Y hoy vivo en un... era algo que ya venía practicando sin darme cuenta, pero hoy plenamente lo hago. Entonces vivo en un parque natural, un espacio de mucha naturaleza, rodeado de muchos libros y de muy buenos amigos. Eh, Tengo esa suerte de tener buenos amigos, los cuento, me faltan dedos de la mano para contarlos, lo cual es una gran riqueza. Eh, grosso modo ese es lo que como me definiría. Has Salir, dicho dos aspectos fundamentales que quiero resaltar y me encanta escucharlo de ti, Serge, y realmente es lo que define la grandeza, pero a lo que más cuesta llegar, y es la invitación para que trabajemos en ello, pero en este mundo tan saturado de información y de falsas creencias que nos limitan, pues es difícil, pero es muy bonito que haya llegado a esa definición, Serge, y es la humildad y la observación. Además, has reconocido que no es fácil observarnos, es fácil observar y criticar, pero no es fácil observarnos y cuestionarnos, y no es fácil llegar a esa humildad. Así que, oye, agradezco muchísimo esta más que reflexión, inflexión que compartes con el mundo y es muy, muy potente para estas entrevistas y poder transversalizar la humanidad con la transformación a nivel general. Y hablábamos cuando estábamos preparando, bueno, preparando, hablando un poco de lo que íbamos a hablar de la entrevista, y me encantó un aporte que dabas y que te dije, bueno, paremos y ya lo cuentas en la entrevista porque esto es muy interesante y no quiero que se nos escape. Y quisiera que nos relataras brevemente, muy estructuralmente y brevemente, las principales transformaciones que ha tenido la humanidad a nivel de revolución que le han llevado a trascender. ante todo, como bien te decía, escuchamos permanentemente la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y, y pienso que no es muy acertada, ¿no? Sin querer decir que no exista,
pero es que el fenómeno de industrialización es muy reciente en la historia de la humanidad. Y lo que realmente nos ha permitido avanzar y evolucionar como especie, pasar de homínido a Homo sapiens y luego a Homo sapiens sapiens, es ante todo un proceso cognitivo. Toda la materia tiene la propiedad de recibir información, almacenar información, procesarla y emitirla. Pero muy de forma pasiva. Una piedra recibe calor, recibe una información calorífica, la puede retener, la puede tratar y la puede luego emitir, ¿no? En el caso del ser humano, es cuando hemos logrado no solo almacenarla, sino tratarla y incorporarle algo más, algo novedoso. Entonces ahí surge la tecnología. Y la tecnología no es más que una transformación positiva de información que hemos recibido y hemos tratado. Entonces, la gnosis, el conocimiento, lo hemos transformado en herramientas y esas herramientas nos han facilitado procesos de vida y de supervivencia y de adaptación. Entonces, la primera gran transformación que hemos tenido es la palabra, en la que nos permitía transmitir conocimiento, que ese conocimiento no fuera una experiencia solamente personal, sino que transmitía a los demás esas experiencias acumuladas. Bien. Luego la escritura ha sido otro paso de segunda revolución cognitiva, de conocimiento y de tecnología. Y ahora es el mundo digital, que es una manera de externalizar nuestra cabeza, nuestro conocimiento, entonces dejarlo en un soporte externo, así como empezamos a utilizar la mano y luego utilizamos un martillo que reemplazaba esa mano, y eso nos facilitó la agricultura, etcétera, etcétera, y liberó la mano a otras funciones. La memoria era muy importante en el momento en que todo era verbalizado, y luego ya dejamos de utilizar la memoria porque teníamos el papel donde podíamos imprimir el conocimiento y tenerlo guardado ahí. Entonces ya no era necesario tener de memoria grabada una información, lo único que teníamos que hacer era recordar dónde estaba escrita. Y ahora tenemos los soportes tecnológicos de la informática, de lo digital, que nos permiten liberar la cabeza de muchos de esos procesos, y eso nos obliga a tener que darle otra función al cerebro diferente a la de almacenar información, conservarla, transformarla. Tenemos ya soportes que lo hacen por nosotros. Y eso nos lleva a una feliz condena, y es de que estamos condenados a ser inteligentes, a ser creativos. Y entonces esa es la próxima gran revolución a la que estamos convocados. Y entonces ahí surge algo muy interesante de que ya el conocimiento no tenemos que adquirirlo, lo buscamos, lo utilizamos, lo transformamos, lo mejoramos, lo dejamos en un soporte y seguimos utilizando nuestra cabeza no para almacenar, sino para ser creativos. Serge, esto que dices, quisiera que hiciéramos un énfasis, es muy importante, sobre todo porque estamos en una generación en que esto lo entienden per se perfectamente los chicos, los más jóvenes, pero las personas que estamos en una edad en la que hemos vivido como
las dos caras de la moneda. Eh, Veo y observo como incluso personas de una misma generación, algunos queremos adherirnos, pero digamos que nos vamos adhiriendo en el día a día y a lo mejor lo vamos haciendo porque sí, no con una filosofía como lo que tú estás planteando, pero hay otros que se están negando, ¿sí? Se niegan porque se niegan a que venga un aparato tecnológico y nos invada el tiempo, nos sustituya personas, mano de obra y demás. ¿Qué le dirías tú en este momento a las generaciones o a las personas que se están negando a esta revolución? ¿Qué les diría? ¿Cómo prepararse? ¿Qué tipo de inteligencia y hacia qué tipo de creatividad nos debemos dirigir? Yo no soy muy partidario de decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer. Eh, Primero porque los procesos nunca son lineales, es decir, esto no es eh, eh, algo a lo que todo el mundo debe adherirse, no, son Ujú. procesos. Procesos que parten uno de algo muy íntimo e individual y que además tú no puedes llegar a ciertos estadios eh, de una transformación si no estás preparado. Y si no estás preparado, no lo estarás ni hoy ni nunca. Ahora bien, eso en el plano individual y tal. Lo que sí sé es de que hay una tendencia general, global, que algunos no lograrán porque no están preparados para ello. Y bueno, es así y no pasa nada. Es decir, no hay que forzar a esto de que es que los demás no siguen eso, no pasa nada. Las transformaciones, ya te digo, nunca han sido lineales, todo el mundo a una. No. Habrá quien lo hace primero. Incluso ha habido personas que lo han hecho hace mucho tiempo, desfasados de su tiempo. Entonces lo llamaban locos. Hoy nos damos cuenta que no estaban tan locos, que tenían razón en buscar, en avanzar en unos determinados terrenos. Es parte de un proceso y ese proceso es personal. Ahora, sí hay una tendencia eh, global, es una tendencia y vamos para ello. No hay que tener prisa en que todos debemos meternos ya en el autobús y es que arrancó y el que se quedó, qué desastre. No hay que ser alarmista en ese sentido. Habrá quien no pueda con el proceso, habrá incluso cuando ya una gran mayoría estemos en otro cuento, habrá todavía algunos resistentes. Además es parte de la naturaleza humana. Es muy difícil cambiar. ¿Es posible cambiar? Sí, hoy se sabe por neurociencia, bien, pero hay quien no, le es difícil, ¿no? Y sobre todo cambiar de opinión, desaprender, es muy difícil, es tremendamente difícil. Fíjate si es difícil, te pongo un ejemplo. Todos sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. No, esto desde Ptolomeo lo sabemos, hace unos cuantos años. Sí. Y cómo seguimos manifestando, expresando, verbalizando cada vez que en el alba, ¿no?, empieza a aparecer la luz, ese amanecer, ¿cómo lo manifestamos? Decimos, salió el sol. O sea, fíjate que incluso sabiendo que es la Tierra la que gira, seguimos expresando, y esto en español, en inglés, en francés, seguimos diciendo salió el sol, como si fuera el sol el que diera la vuelta alrededor de la Tierra. No, Aquí, el que vino a alumbrarme, eso es un poco también nuestro ego, ¿no? bueno, entonces, claro, entonces fíjate que incluso sabiendo eso, todavía la resistencia idiomática nos pone la trampa. Ese es uno de los muchísimos ejemplos que te pongo de que
no es todo dado y es un de clic y ya, cambiaste, ¿no? Ahora bien, la otra parte que yo te decía del conocimiento pasa por algo todavía mucho más difícil. Te decía que hemos dejado ya eh, esa necesidad imperiosa de grabar conocimiento, esto que hacíamos antes. De pronto a ti te tocó, yo creo que de las últimas generaciones, que te tocó aprenderte de memoria textos en el colegio y aprenderte de memoria la tabla periódica y el número de valencia. Lo llevaba fatal porque yo lo que hacía era improvisar, así que con química me fue fatal. Le tuve que caer bien a la profesora para pasarlo. Claro, eso ya no es necesario. El conocimiento está ahí, está depositado en una de esas, por eso se llaman memorias, son memorias externas, pues es una emulación, es, una, eh, es un exoórgano, un órgano externo que hemos creado para ese fin. Lo que tenemos que tener la inteligencia, dónde buscar la información y cómo conjugarla. Y entonces pasamos a otra fase, porque ¿qué hacemos entonces con la cabeza? Entonces cuando yo hablaba de la imaginación, también he entrado en otro terreno que ahora tenemos muy descuidado y que la educación del futuro, un futuro incierto, deberá llenar, y es la de educar nuestras emociones. No podemos, es decir, pasamos de un racionalismo muy fuerte, muy marcado social y culturalmente, sea razonable, la razón, etcétera, etcétera. Y hoy nos damos cuenta que hemos desdeñado el aspecto emocional, pero que es muy importante, y hoy por neurociencia sabemos que el 80% de nuestras decisiones se basan son emotivas, no son racionales. Experiencias que se han hecho con grandes empresarios que tienen que tomar decisiones sobre datos, sobre curvas, etcétera, etcétera. En el último instante en su cerebro, lo que se activa son mecanismos emocionales para la toma de decisiones. Y eso nos ocurre a todos. Entonces, esa parte que teníamos descuidada es la que ahora va a tomar esa parte cognitiva nuestra que debemos cultivar. Y eso nos lleva a una cosa muy interesante, y es la de enfrentarnos a nuestros demonios, a nuestros temores, a nuestras frustraciones. No para eliminarlas, porque la otra tendencia que ha habido, sobre todo en los últimos 50 años, es de tapar esas emociones, ¿no? Nos estresa, entonces, ¿cómo luchar contra? No hay que luchar con. Hay que coger esas emociones, hay que empezar a amarlas, amar nuestros miedos, es enfrentarnos a ellas, pero no como una batalla, no es una batalla, es conocerlas, es saber de qué están hechas. Y eso, claro, eso requiere un conocimiento profundo de nosotros mismos. Es algo a lo que nos ha enfrentado esta experiencia inédita en que 3/4 de la humanidad se encerró en su casa durante 2 meses a esperar. Y lo terrible de ese encierro, que era necesario porque salvaba nuestra vida del contagio, lo terrible fue no tener nada que hacer, no saber qué hacer con ese tiempo en el que nos enfrentábamos a nosotros mismos, a nuestras angustias. Y eso ha sido lo más doloroso, que quiero dejar de lado porque de pronto no es pertinente aquí, pero no por ello lo olvido. Otra cosa es la terrible penuria que han vivido las personas que no tenían con qué soportar el encierro para alimentarse, alimentar a su familia o pagar la factura, etc. Lo dejo de lado porque no es pertinente aquí, pero no lo olvido.
Pero el otro gran drama ha sido eso, enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestras pasiones, a nuestras ansiedades. Y entonces ahí hemos descubierto que no sabemos cómo manejarlas. Y ahí es parte de ese enfrentarme a mí mismo y cómo lucho contra mí mismo, cómo me contradigo, cómo me desdigo, cómo me quiero. Porque además de eso va a depender algo muy importante, es cómo me relaciono yo con el otro, que es la otra gran pata increíble, que es cognitiva de un lado del ser humano, es la parte cognitiva, pero el otro es la parte relacional. Somos seres de relaciones, somos seres de comunidad, somos seres sociales, y para mejorar esas relaciones sociales necesitamos un profundo grado de conocimiento personal, conocer nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros deseos, nuestros intereses, distinguir esas pasiones. No es fácil que hoy alguien te sepa diferenciar entre un miedo y una angustia, o la angustia y el terror es más fácil, porque el terror ya es un grado extremo, pero hay sutilezas de esas pasiones, de esos sentimientos que no sabemos muy bien definir y por tanto nos complican la relación con los otros. Aquí en esto que tú estás diciendo y que de verdad me encanta esta reflexión, no pensé la verdad llegar a esta reflexión contigo porque te he tenido más como desde esa perspectiva sociológica, política. Y mira qué bonito este encuentro, ¿no? Vemos cómo resonamos y en nuestra resonancia con el otro empezamos a encontrar también nuestras similitudes, ¿no? Y nuestras reflexiones y he aprendido muchísimo, de verdad que me encanta desde tu punto de vista más académico y más reflexivo llegar a ese punto para mí es súper potente y me indica también que vamos por buen camino, por lo menos en la línea que desde la ruta de la innovación y desde todo el trabajo que estamos haciendo desde los canales de metanoia, de transformación a través de la palabra y de la comunicación, pues creo que vamos por buen camino, porque también se me ocurre eh, ir además finalizando desafortunadamente, porque es que esto da para tanto que seguramente en otro momento vamos a encontrar otro escenario y seguramente escribiré acerca de esto y te lo compartiré, obviamente resaltando nuestra conversación. Y me parece interesante porque en otro momento, digamos, no hablemos de tiempo ni de sucesos, hablábamos de una individualidad, de una competitividad. Y en este momento que tú nos estás ilustrando de una manera interesantísima y muy clara, ya estamos en un momento de reconocer esa interrelación, pero desde mi debilidad, porque en esa competitividad que se ha venido viviendo y que seguro seguirá existiendo, porque como tú lo dices, cada ser humano evoluciona de acuerdo a su perspectiva o a sus antecedentes de vida. Desde esa competitividad, ¿cómo podrías tú o qué podrías tú reflexionar de ese salto, de esa individualidad competitiva en la que solo muestro lo mejor de mí, me pavoneo con mis mejores atributos, a esa colectividad donde me reconozco con humildad y desde esta humildad me relaciono con el otro para crecer de manera conjunta? Es indudable que hemos hecho un viaje un poco a la inversa. Es verdad que hacía falta subrayar lo individual y es necesario hacer pero nos hemos pasado un poco subrayando demasiado lo individual. Bien. Y la reflexión es sencilla, es decir, hoy sabemos que remarcar solo ese aspecto y olvidarnos del otro es olvidarnos de nosotros mismos, porque yo soy el otro de los demás, yo soy tu otro.
Totalmente de acuerdo, somos una unidad. Entonces, claro, nada hoy, yo pienso que la otra gran lección que nos ha dado el encierro, sobre todo la cuarentena, que fue más que una cuarentena, es esa dependencia, esa fragilidad. Eh, y lo que nos ha llevado como especie a donde estamos con nuestros errores, con los gravísimos errores que hemos cometido, es justamente lo colectivo. Nada de lo que tú pienses, nada de lo que tú digas hoy es fruto de ti misma. Se debe a otros seres humanos que incluso ya ni existen. La educación que hoy reciben los chavales en pleno siglo XXI es el resultado de una pedagogía de hace 2 siglos, que por cierto ahí en algunos casos estamos desfasados. Muchos de todos los cachivaches que tenemos a nuestro alrededor son resultado de algo colectivo. Bien, la otra es de que hemos comprobado en carne propia de que ese individualismo no nos conduce más que a una estupidez colectiva. Bien, y entonces los resultados son evidentes. Incluso en nuestras propias democracias, cuando vemos que un grupito es con ese grupito. Eh, hemos, hemos comprobado ya hasta la saciedad que enamorarnos de nuestras ideas y de nuestras posturas y negarnos además es un mecanismo muy neuronal, ¿no? El cerebro se bloquea, se ha demostrado, está demostrado, está medido, cuando no quiere escuchar algo, porque está convencido de algo esa persona, bloquea, no escucha. Entonces nos lleva a una sordera, pero una sordera gravísima, porque una cosa es ser sordo, porque no se oye, ¿no? Otra cosa es la sordera intelectual. Y entonces, bueno, vemos incluso dirigentes que son bastante sordos. Así es que eso nos conduce a un desastre que si fueras tú solita la que te estrellas, pues es tu problema. El problema es de que cuando te estrellas tú, estás estrellando al resto de la gente que está de tu área de influencia. Y muchas veces la área de influencia es bastante grande. Eh, la economía la dirigen personas, pero nos están llevando a un barranco socialmente, bueno, en fin, en todos los aspectos. Y sí vemos la colaboración. Y entonces es el otro gran valor que surge ahora como una gran tendencia de lo colaborativo. Ujú. Bien, y porque además así nos lo demuestra. Acuérdate que ese desarrollo de lo individual y ese subrayar lo individual son 200 años de historia, no más. Pero la humanidad no tiene 200 años de historia, ni 1000 ni 2000, ni 5. Ujú. ¿Y qué nos ha hecho, qué nos ha caracterizado como homínidos? Es la colectividad, la colaboración. Y además con otra cosa muy interesante es de que no solamente entre seres humanos, sino la colaboración que tenemos con nuestro ecosistema. Y cuando falla esa colaboración, obviamente el más débil perece. Y en este caso, los más débiles, tal vez aplastemos una planta, aplastemos una hormiga, pero no podemos aplastar todo el planeta. Antes Él nos aplastará a nosotros. Así es que incluso hasta por egoísmo, por interés egoísta, debemos empezar a colaborar no solamente entre nosotros, los de nuestra especie, sino con las demás especies. Eso puede ser una pista muy interesante para nuestra supervivencia y la supervivencia de este planeta, de esta nave espacial. Lo otro son fugas, ¿no? Porque tú me hablabas al principio,
antes de que empezaras a grabar, hablabas, por ejemplo, de la tecnología y no sé qué. Bien, 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 es lo que hace Google, buscar un ser humano aumentado. Es una fuga fácil. Bueno, ante la enfermedad y tal, bueno, soluciona. Pero soy yo el que me salvo y me meto en una coraza de un cuerpo aumentado. O la otra propuesta, que es la propuesta del dueño de Tesla, en fin, es de, bueno, ya que no hay nada que hacer aquí, entonces unos pocos privilegiados cogen el cohete y se van a buscar otro planeta donde seguir la fiesta. Vale, son, que es un grupo, pues es una solución muy individual, ¿no? Y el resto que le den, a ver, bien, no me parece que por ahí la especie pueda avanzar demasiado, ¿no? Así que lo colectivo es conocer nuestras pasiones interiores, que ojo, no solo filosófico, está en social, en la medida en que queramos solucionar una buena parte de nuestros problemas, es entender que es en la diversidad que lo que hay que buscar, en lo que ha permitido avanzar el conocimiento y el pensamiento humano, no es un grupo de amiguetes que todos piensan lo mismo. Es justamente avanzado cuando las ideas son contrarias y cuando tú tienes, para poder avanzar, aceptar lo contrario a lo que tú piensas y asimilarlo y avanzar con ello porque es lo que hay. Es lo que la diversidad, no solamente la diversidad eh, de culturas, de razas, sino de opiniones, de concepciones. De ahí que por eso yo te decía que yo no soy muy partidario de fórmulas que te dan, no hay una fórmula, ni previa ni posterior, y sobre todo cuando ahora buscamos y decimos, bueno, quitamos el capitalismo, entonces, pero ¿qué ponemos? No hay nada que poner a reemplazo, hay que inventarlo. Que la democracia, entonces, bueno, y si no es la democracia, es que no hay nada mejor, sino ¿qué ponemos? No hay nada que poner a su reemplazo. No es un menú, no hay un menú preestablecido para lo que viene. Ese tenemos que construirlo. Y para construirlo hay algunas pistas que me parecen interesantes como hipótesis de trabajo, lo colectivo, los afectos, las emociones, el trabajar, el desaprender. Eh, Cuando digo desaprender es sobre todo no enamorarnos de nuestras convicciones, que no dejan de ser convicciones, pero no necesariamente una convicción es certera o errónea. Es simplemente un enamoramiento a una manera de pensar o de ver la vida, pero que choca con la tuya, la del de allá, la del de allá, la de los otros, y esos otros se hacen lo mismo, llegamos a un bloqueo, a eso que nos ha traído. Entonces debemos abrir las ventanas, abrir el alma, abrir la mente y aceptar que estamos en un mundo diverso, que estamos en un mundo en que nada está preestablecido, en que la única certeza es de que todo es incierto y que para avanzar debemos apoyarnos un poco en esas pistas que me parecen interesantes porque ya han demostrado en el pasado, en un pasado muy lejano, de hace 8 o 10 mil años, que funcionan, que son las claves de esa revolución que hoy vivimos, cognitiva, cultural y tecnológica, pero que como ve la tecnología, la nombro al final, es importantísima, pero está al final, lo primero es lo cognitivo. Y lo cognitivo no es solamente acumular conocimiento, sino acumular también pasiones. Y esas pasiones son las que nos mueven. Así es que, como última frase, te diría que si algo deberíamos hacer y tener muy en cuenta, o por lo menos que yo procuro hacer, es mantenerme curioso, ser curioso. Eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace avanzar y los que nos permite, si queremos, crecer a nuestro interior,
y por tanto, si crecemos al interior, crecer con nuestro alrededor, con nuestro alrededor. No es un consejo, porque quien da consejo pierde el consejo y pierde el aconsejado, ¿no? Pero bueno, es una pista de trabajo que por lo menos yo trato de seguir, aunque cueste. Súper interesante, Serge. No podría decir que rescato porque no tiene desperdicio ninguna de las palabras que nos has dicho. Me quedo con la colectividad, me quedo con la humildad y sobre todo con esa capacidad de ser aprendiz. Y también me encanta porque es complementario a algo que me gusta muchísimo del doctor Mario Alonso Puig, que siempre habla que la humildad es ese gran don de siempre querer aprender. ¿Sí? Entonces es el momento de la humildad, de la colectividad, de la cooperación, de la solidaridad, pero obviamente cada uno elige hacerlo desde su estadio de vida y eso que a veces nos desunía, que es que yo soy diferente a ti, entonces me uno con mis pares, eso ahora vemos que es integrativo. Además, que lo decía también Carl Gustav Jung, el consciente colectivo. Entonces, en la medida en que sumemos como una masa crítica, un consciente colectivo cada vez más enfocado en el crecimiento común, en el que, como tú también decías, el tú soy yo y yo soy tú, así es que si yo te hago daño, si yo emito una crítica, si yo te destruyo, pues también me destruyo. En la medida en que integremos esto, no como un consejo, lo aprendo hoy de ti, sino como una pista de transformación, pues seguramente seguiremos avanzando, no hacia la perfección, sino a esa búsqueda eterna del ser humano desde la humildad y desde, como tú también bien lo decías, desde el soy muy poca cosa, pero a la vez lo soy todo y solo sé que nada sé, con esa única certeza que es la incertidumbre de vivir, de dar lo mejor de nosotros mismos desde el corazón, también desde el intelecto, pero también entendiendo que ahora hay otras manifestaciones del intelecto. Serge, ha sido un placer enorme poder profundizar contigo en estas facetas y poder sobre todo estar contactados aquí de alma a alma, de corazón a corazón, que formamos parte de un todo y a la vez con esta sencillez que te caracteriza y peculiaridad también en la forma direccional y sin pelos en la lengua, lo vuelvo y lo digo, como dices las cosas. Serge, sé que esta es la primera, pero no será la última vez que nos encontremos así en lo virtual, hasta que nos estrechemos en un abrazo en Madrid, en Lyon o en cualquier parte del mundo. Gracias, Serge. De acuerdo. Nada, un beso a ti, un reconocimiento, una gratitud por haberme tenido en cuenta y permitirme no solamente dirigirme a ti, sino a todas las personas que te siguen. Nada, sed curiosos. Muchísimas gracias, Serge. Y en esa curiosidad yo quiero invitar a las personas que vean este video a que conozcan y curioseen más allá de su mente. Les recuerdo que ya tenemos vigente, ya tenemos ahí presto para el servicio de la humanidad el curso, el audiocurso Metanoia 7 niveles más allá de la mente, con la comunicación, el pensamiento y la humildad como ejes transversales de crecimiento, de transformación. Así es que si estás interesada, interesado en este curso, solamente me debes contactar y estaremos a tu servicio. Y pues también seguimos en redes sociales, tenemos todos los lunes Facebook Live con diferentes tipos de temáticas. Y en fin, ha sido un hermoso placer estar contigo también, Serge. Muchísimas gracias, vuelvo y te lo digo. Seguimos conectados, me encanta verte rozagante, saludable, feliz y sobre todo contribuyendo desde tu humildad a este crecimiento colectivo. Muchísimas gracias, Serge. Ha sido un placer y nos estaremos viendo en redes sociales y cuando sea la oportunidad nos estrecharemos en un abrazo. Chao, chao.